Buenas noches. Me llamo Ana Beltrán, tengo 46 años, y últimamente me pasa algo que no sé explicar sin que suene exagerado o directamente triste. Llevo meses intentando contármelo a mí misma en voz baja como si fuera una cosa pequeña, manejable, un síntoma cualquiera de la edad o del cansancio, pero ya no estoy tan segura. Lo que empezó como una simple idea para dormir mejor se ha convertido en algo que, si soy sincera, ya no sé si está dentro de mí o alrededor de mí. Vivo sola en un piso viejo en el barrio de El Carmen, en Valencia. Es un tercero sin ascensor en un edificio de finales de los 70 que parece más cansado que yo. De día, el piso tiene luz, entra un sol amarillento por el balcón del salón y se oyen risas de turistas que se pierden buscando la plaza. Pero de noche cambia. No es solo que el piso se quede en silencio, es que parece que cambia de tamaño. El pasillo se siente más largo, la cocina más estrecha, mi habitación más profunda de lo que debería ser. No sé si me explico. No es miedo a la oscuridad. Es otra cosa, más física. Como si la casa, por la noche, respirara. Yo nunca había tenido problemas serios para dormir. Me costaba a veces conciliar el sueño cuando trabajaba de tarde y cenaba demasiado tarde, nada grave. Pero desde hace un año más o menos, peor. Al principio era una noche suelta, otra no. Luego fue cada semana. Y desde verano pasado ya es todas las noches. Me acuesto y el cuerpo está cansado, pero la cabeza no se calla. Se queda como encendida, no pensando en nada útil ni concreto, sino girando, girando, girando sobre sensaciones pequeñas. El grifo que gotea. El motor del frigorífico cuando arranca. Una puerta del rellano que suena como si alguien entrara en mi casa y luego no hay nadie. Fui al médico de cabecera y me dijo lo que dicen siempre. Que evite pantallas por la noche, que cene algo ligero, que intente hacer algo relajante antes de irme a la cama. Incluso me habló de higiene del sueño en ese tono profesional amable que suena a folleto de la Seguridad Social. Luego, más bajo, como si me estuviera haciendo un favor personal, me dijo que si quería podía probar melatonina o alguna cosa suavecito, de las que no enganchan. Le dije que sí, que lo pensaría. Él me preguntó si escribía mis pensamientos antes de dormir, un diario o algo así. A veces viene bien vomitar la cabeza al papel, dijo. Le dije que no, que me daba pereza escribir a mano cuando estoy medio dormida. Esa misma tarde, por pura casualidad, o eso creía entonces, pasé por delante de una tienda de electrónica pequeña en la calle Serranos. Un sitio de esos que parecen sobrevivir de milagro, con la persiana medio pintada y carteles escritos a rotulador, se reparan mandos, tenemos pilas de reloj. En el escaparate vi una grabadora de voz pequeña, negra, con una pegatina naranja que ponía oferta. Me quedé mirándola. No sé por qué. No soy de comprar cacharros. No soy de grabarme. No soy de escucharme. De hecho, odio mi voz en audio. Entré. El chico que estaba dentro tendría 20 y pocos. Llevaba auriculares al cuello y parecía demasiado despierto para la hora que era. Le pregunté, sin pensarlo demasiado, si esa grabadora servía para notas personales. Me miró como si le hubiera alegrado el día. Me explicó que tenía muy buen micro, que duraba horas encendida, que era ideal para estudiantes, para entrevistas, para recordar cosas. Me dijo, mucha gente que no duerme la usa para hablarse antes de ir a la cama. Se quedan más tranquilos. Esa frase se me quedó clavada. Me la llevé. No fue una compra racional. Fue casi como cogerle la mano a alguien que te la tiende en un momento tonto. La primera noche la usé un poco en broma. Me senté en la cama, con la luz pequeña de la mesita encendida, le di al botoncito rojo que decía RS y hablé. Me escuché diciendo cosas normales, hoy me ha dolido la espalda todo el día, me preocupa el trabajo con Marta porque está rara conmigo, mañana tengo que acordarme de llamar a mi madre para lo de la analítica. Tonterías de diario. Luego dije, a ver si esta noche consigo dormir, aunque sea un poco. Y la apagué. A la mañana siguiente, por curiosidad, le di al play. Mi voz sonaba distinta. Más segura. Más calmada. Yo no hablo así cuando hablo con gente. Con gente normal suelo pedir perdón por existir cada 3 frases. En la grabación no. Era yo, pero, más recta. Como si por fin dijera las cosas sin pedir permiso. Me gustó. Suena triste decirlo, pero me gustó oírme sin vergüenza.
Así que seguí haciéndolo. Todas las noches, antes de apagar la luz, cogía la grabadora, la apoyaba al lado de la almohada y hablaba un rato. A veces 1 minuto, a veces 5. Contaba cómo había ido el día, que me había molestado, qué miedo tonto me había dado vergüenza decirle a alguien. A veces me despedía de mí misma diciendo, venga, Ana, a dormir. Y sin darme cuenta, el acto de hablar me calmaba un poco. Era como confesar, pero sin que nadie te mire con cara de otra vez tú con lo mismo. Estuve así 3 semanas. 3 semanas de insomnio regular, de cansancio en los ojos y café por la mañana, pero con esa especie de compañía nocturna que, en silencio, me estaba empezando a gustar más de lo que admitía. Y luego llegó la primera mañana rara. Fue a mediados de octubre. Me desperté más tarde de lo normal y con la sensación de haber dormido a trompicones, como siempre. La grabadora estaba encendida todavía, con el pilotito rojo fijo. Eso pasaba a veces. Me dormía con el RF puesto y se quedaba grabando hasta que se llenaba la memoria o se gastaba un tramo de batería. No le di importancia. Fui a la cocina, puse agua para café, volví a la cama con la taza y, por rutina, le di al play para escuchar lo que había dicho antes de dormirme. Al principio todo era normal. Yo hablando bajito, con esa voz cansada de la 1:00 de la mañana, hoy creo que no he comido casi nada verde, así que mañana ensalada sí o sí. Me preocupa lo de mi madre porque la noto apagada. Y sigo sin poder dormir, joder. No sé qué me pasa últimamente. No paro la cabeza. Hasta ahí, lo de siempre. Y luego, en la grabación, se oyó otra voz. Paré la reproducción de golpe. Volví atrás unos segundos. Le di al play otra vez, el corazón a 1000. Y sigo sin poder dormir, joder. No sé qué me pasa últimamente. No paro la cabeza, decía yo. Y entonces, claramente, muy cerca del micro, una voz que no era la mía dijo. Tu cuerpo está cansado. Lo que no duerme es tu mente. No sé describir lo que sentí. No fue terror puro, de película. Fue algo más frío. Como cuando notas que alguien se ha sentado en el borde de la cama sin hacer ruido y no deberías notar ese peso porque estás sola. La voz era suave. Femenina. Ni muy joven ni muy mayor. Hablaba con acento nuestro, de aquí, pero con una entonación lenta, como si pensara cada palabra antes de soltarla. No era una interferencia de radio. No era la tele del vecino. Lo supe al instante. Sonaba literalmente al lado del micrófono. Como si estuviera en mi cama. Conmigo. Estuve varios minutos con el pulgar en el botón de pausa, sin respirar. Lo primero que pensé fue, estoy soñando todavía. No me he despertado del todo. Lo segundo fue, he dejado la puerta abierta y alguien ha entrado al piso. Me levanté de golpe, recorrí la casa entera, abrí armarios como una idiota, miré debajo de la mesa del salón. Nada. La puerta de entrada seguía cerrada con vuelta de llave. Volví a la cama temblando. Le di al play otra vez. Después de esa frase de tu cuerpo está cansado, se oía mi propia voz respondiendo con total naturalidad. ¿Y qué hago entonces? Yo no recordaba haber dicho eso. En absoluto. Era mi voz, sí. Con mi tono. Pero yo no recordaba esa conversación. Yo recordaba haberme quejado, haber suspirado y haber dejado la grabadora encendida sin querer. No recordaba contestar a nadie. La otra voz dijo. No luches contra la noche. Solo cambia de sitio lo que haces cuando estás despierta. Y yo, en la grabación. ¿Eso qué significa? Silencio breve. Luego la voz, otra vez. Significa que a ti no te toca dormir como duermen los demás. Te toca hacer otras cosas cuando el resto descansa. No sé explicarte por qué esa frase me dio un frío tan profundo. No era una amenaza. Sonaba casi a consuelo. Pero había algo allí que no era amable. Era, estructural. Como si me estuvieran diciendo, esto ya estaba decidido antes de que tú lo supieras. La conversación siguió. Duró casi 40 minutos. Yo, en esa grabación, hablaba con fluidez. Preguntaba cosas que nunca me habría atrevido a decir en voz alta a nadie, ni siquiera a mí misma. Cosas muy íntimas. Cosas de miedo y de vergüenza. Y la otra voz respondía siempre sin dudar, con calma, con una especie de paciencia triste. Hablábamos de por qué últimamente me cuesta ir al trabajo.
De por qué últimamente evito llamar a mis amigas antiguas. De por qué últimamente, cuando entro en casa de mi madre, siento que no es la misma casa aunque sé que sí lo es. Yo no recuerdo haber dicho nada de eso. No recuerdo haber formulado esas palabras. Y sin embargo ahí estaban, grabadas, con mi respiración de fondo. Intenté buscar una explicación lógica. Pensé en cosas razonables, sonambulismo, hablar dormida. Pensé que quizá aquella voz era un eco distorsionado de la mía, filtrada por la grabadora. Que igual el aparato tenía alguna función rara que repetía fragmentos y sonaba como otra persona. Me agarré a esa idea como quien se agarra a una barandilla floja. Pasé toda la mañana haciendo pruebas. Grabé mi voz poniéndola más grave, luego más aguda. Intenté imitar aquel tono tranquilo. No sonaba igual. Puse la grabadora en distintas partes del piso, dejándola encendida, para ver si pillaba conversaciones de los vecinos. Se oía la cisterna del cuarto de baño de al lado, alguna tele con volumen bajo, pasos arriba. Pero nada de esa claridad íntima junto al micro. Nada de esa calma. A mediodía ya sabía que no era un ruido cualquiera. Esa noche, en lugar de apagarlo todo e intentar dormir sin pensar, hice algo que todavía no sé si fue valiente o muy estúpido. Coloqué la grabadora al lado de la almohada, le di a RF, y me quedé despierta. No fingí dormir. Me tapé hasta el pecho, cerré los ojos, respiré despacio, pero me obligué a mantener un trozo de mi alerta. Tenía miedo, sí, pero más que miedo tenía una necesidad absurda de saber. De ponerle forma a lo que estaba pasando. Creo que hay un momento en el que ya no quieres consuelo, quieres verdad, aunque duela más. No recuerdo en qué momento exacto me quedé dormida. Solo recuerdo una sensación rarísima justo antes, la sensación clarísima de que había alguien sentado a mi lado. No tumbado. Sentado. Como si estuviera vigilando. A la mañana siguiente, escuché la grabación entera. Era aún peor. Yo hablaba mucho más que la noche anterior. Y no solo eso, hablaba distinto. Más segura, más directa. Contestaba rápido, sin titubear, con esa firmeza que yo no tengo nunca cuando estoy cansada. En la grabación yo hacía preguntas sobre mí misma como si estuviera describiendo a otra persona. Cosas como, no sé por qué siempre pido perdón cuando no he hecho nada malo, o no sé por qué sigo llamando amigas a personas que me dejan más cansada que acompañada. Y la otra voz me respondía casi con ternura. Porque toda tu vida has vivido como si estuvieras de visita en tu propia casa. Yo no hablo así. Ni pienso así. Ni tengo esa claridad supuestamente terapéutica. Y sin embargo, esa noche, en esa voz grabada, era como si la tuviera. Durante varias noches pasó lo mismo. Cada mañana escuchaba una nueva conversación que yo no recordaba haber tenido. Hablábamos de cosas que nadie sabe de mí. De cosas de niña. De cosas de familia. De esa vez con 8 o 9 años, en casa de mi abuela, cuando escuché discutir a mis padres en la cocina y entendí, sin palabras, que ya nunca iban a volver a quererse como antes. Yo eso no lo cuento. No lo he contado en 25 años. Y ahí estaba, dicha en voz alta por una versión de mí misma que parecía no tener vergüenza ni miedo. Pero había algo más inquietante todavía. En las grabaciones, la otra voz no solo sabía cosas de mí. Sabía cosas que, en teoría, no podía saber nadie. Una noche le oigo decirme, no vayas mañana al centro con Marta. Te va a pedir que te quedes más horas, otra vez. No te conviene. Al día siguiente, en el trabajo, Marta, mi jefa, digamos, me llamó a media mañana y me dijo exactamente eso, con las mismas palabras de siempre. Ana, ¿te importaría quedarte hasta las 9 hoy? Es solo hoy, te lo prometo. Y yo, que llevo toda la vida diciendo sí, claro, no te preocupes, contesté sin pensarlo. No. Hoy no puedo. Lo siento. Y lo dije con una calma que no sabía que tenía. Ni siquiera me tembló la voz. Fue como si algo estuviera ensayándome por las noches. Pulir respuestas. Ajustar mi manera de hablar. Cambiarme por dentro a base de corregirme mientras duermo. Al principio pensé que, mira, igual esto era bueno. Igual había tenido la suerte extraña de inventarme una terapeuta interior que por fin me estaba ayudando a poner límites, a hablar claro, a no dejarme pisar. No voy a mentir, había una parte de mí que se sentía bien. Más segura.
más dueña de mis frases. Durante un par de semanas me noté distinta, más erguida, más directa, incluso más tranquila en cosas pequeñas. Volvía a casa y no me quedaba sentada en el sofá mirando el móvil hasta sentirme vacía. Me hacía la cena. Ponía una lavadora sin posponerla 3 días. Llamaba a mi madre y la escuchaba de verdad en lugar de dejar que hablara sola en altavoz mientras yo hacía otra cosa. Pero no duró. Empezaron las cosas raras. La primera fue pequeña. Estaba convencida de que había quedado con Lorena, una compañera antigua, para tomar café el martes por la tarde. Lo tenía clarísimo. Hasta recordaba haberle dicho a las 6 en la Plaza del Negrito, ¿vale? Pero cuando miré el calendario del móvil no había nada apuntado. Le escribí. ¿A las 6? ¿Seguimos? Ella respondió, ¿el qué a las 6? Juro que, al leerlo, me mareé un momento. Fue una sensación muy física, como cuando te levantas demasiado rápido del sofá. La segunda fue peor. Yo tenía encima de la cómoda una foto enmarcada de cuando era pequeña, en verano, en la playa del Saler con mi padre. Esa foto ha estado en mi casa desde que me mudé aquí. La conozco de memoria, llevo un bañador rojo a rayas, tengo el pelo pegado a la cara, y mi padre está detrás, riendo, con las manos en mis hombros. Esa foto es sagrada para mí. Un día llegué del trabajo, dejé las llaves, fui directa a la cómoda, y en lugar de esa foto había otra. Misma posición del marco. Misma luz entrando por la persiana. Pero la foto era distinta. En esa foto estoy yo también de pequeña, sí, pero no estoy en la playa. Estoy en una especie de jardín con bugambillas y una verja blanca que no reconozco. Y el hombre que está detrás de mí no es mi padre. Es otro. Un hombre al que no sé poner nombre. Y, sin embargo, en la foto estoy agarrándole la mano como si lo quisiera muchísimo. Me quedé un rato largo de pie, en silencio, con la boca seca. Uno de esos silencios que solo se oyen cuando sabes que nadie más va a entrar en esa casa a decirte, no pasa nada, estoy contigo. Me temblaban las manos. Cogí la foto antigua, la que yo conocía, de la memoria, mentalmente, y la comparé con esa nueva. No coincidían. No podía ser un error de memoria. No era ahí, la recordabas distinta. Era otra foto. Otra escena. Otra persona. Fui a buscar la antigua. Revolví cajones. Abrí cajas. Nada. Era como si nunca hubiera existido. A partir de ese día empecé a apuntar cosas. Literalmente, como hacía mi abuela con los gastos de la compra. Compré una libreta de tapas negras y anoté fechas, detalles, nombres, recuerdos concretos. Tengo una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda de cuando me caí de la bici con 12 años. Mi padre tiene un lunar en la sien derecha. Mi primer trabajo fue en la copistería de la calle Alboraya. Cosas así. Pequeñas anclas. Detalles que yo consideraba fijos. Lo hacía para comprobar que seguían siendo verdad al día siguiente. Al principio sí. Luego no tanto. Por ejemplo, estoy completamente segura de haber trabajado de joven en la copistería. Recuerdo el olor a tóner, las manos siempre manchadas de negro, el jefe con esa voz ronca de tabaco. Pero una noche, escuchando una de las grabaciones, oí a la otra voz decirme: tú nunca has trabajado cara al público. No soportas que te miren mucho rato seguido. Y yo, en la grabación, respondí como si nada. Ya, es verdad. Siempre he estado en oficina. No valgo para estar en mostrador. Me quedé helada. ¿Perdona? ¿Oficina? ¿Desde cuándo? Lo peor no fue eso. Lo peor fue que al día siguiente, cuando intenté recordar el interior concreto de aquella copistería, la caja registradora, el mostrador de madera pegajoso en verano, noté que algo en mi cabeza no llegaba. Era como intentar sintonizar una emisora que ya no está. Sabía que había trabajado allí, pero la imagen empezó a desdibujarse. Y entonces apareció otra imagen distinta, nueva, más limpia, más ordenada, yo, sentada de espaldas a una ventana, delante de un ordenador, en una oficina sin clientes, con aire acondicionado. Algo que jamás ocurrió, pero que de repente mi cabeza aceptaba como más cómodo. Ahí fue cuando empecé a tener miedo de verdad. Fui al centro de salud otra vez. Pero no dije nada de voces ni de grabaciones. Dije palabras que suenan normales: desorientación, falta de memoria reciente,
me despierto cansada. Me derivaron a una neuróloga para hacerme una prueba de sueño. Yo dije que sí, que claro. Pensé, vale, alguien externo va a ver qué pasa de verdad conmigo por la noche. Alguien va a poner cables y va a decirme, mira, es esto, no te preocupes. La prueba fue en el hospital clínico, en una planta baja donde tienen habitaciones pequeñas con cámaras. Me enchufaron electrodos por la cabeza, el pecho, las sienes. Me pusieron un pulsómetro en el dedo y un cable bajo la nariz. Me dijeron que durmiera lo más natural posible. Yo pensé, sí, claro, naturalísima, con 20 cables pegados a la cara. Dejé la grabadora en la mesita de noche. El técnico me preguntó para qué era y le dije que me ayuda a relajarme antes de dormir. Me sonrió sin juzgar, lo cual agradecí muchísimo. Dormí. O lo que sea que hago yo por las noches ahora. A la mañana siguiente vino una chica joven con bata blanca y cara de sueño profesional, ese sueño de la gente que trabaja de noche. Me dijo, mirando la pantalla del ordenador. Has dormido muy bien. Me reí. Pensé que era broma. Ella no sonrió. No, en serio, dijo. 8 horas lineales, con fases profundas muy estables. Casi ningún microdespertar. Una envidia. Yo sentí algo parecido al enfado. No puede ser, le dije. Yo no duermo así. Me despierto cada poco rato. Oigo cosas. La chica frunció el ceño, como intentando ser empática pero defendiendo sus datos. Ya, dijo. Entiendo que tú lo sientas así. Pero lo que tenemos aquí es actividad cerebral de sueño continuo. No hay registro de que te hayas despertado para hablar, moverte, levantarte, nada. Y entonces me acordé de la grabadora. Me fui a un banco del pasillo con mi bolso, saqué el aparato, me puse los cascos y le di al play. No sé describir lo que escuché sin que suene inventado. La grabación de esa noche duraba 2 horas y media. 2 horas y media de mí hablando con la otra voz. Con tranquilidad. Con profundidad. Con confianza. No eran murmullos ni frases sueltas. Era una conversación fluida, íntima, casi, didáctica. Una sesión de algo. O de alguien. En esa conversación la otra voz me decía cosas como: estás empezando a entenderlo, ¿verdad? Que tú no eres una sola cosa fija, ni una sola vida cerrada. Y yo respondía: sí, sí, ahora lo veo. Siempre he estado demasiado agarrada a historias que me conté a mí misma para poder seguir, pero ya no las necesito. Eso lo decía yo. Con mi voz. Con firmeza. Como si de verdad lo pensara. Yo, que siempre he tenido terror a cambiar nada. Seguí escuchando con los cascos puestos, allí mismo en el pasillo del hospital, mientras la gente iba y venía. Había un momento en que la otra voz decía, con una calma que me revolvió el estómago: te cuesta porque crees que si sueltas tu historia, dejas de ser tú. Pero tu historia está mal escrita. No encaja. Lleva demasiado peso que no es tuyo. Y yo contestaba: entonces reescríbela. Yo dije: reescríbela. Como si estuviera autorizando algo. En ese momento me entraron ganas de llorar en medio del pasillo del hospital y no pude. No me salieron las lágrimas. Me temblaban las manos y nada más. Llorar habría sido fácil. No poder llorar fue mucho peor. A partir de esa noche empezó lo que yo ahora llamo, sin querer sonar dramática, el deslizamiento. Pequeñas cosas dejaron de encajar en mi propia vida. Cosas que antes eran mías ya no lo eran tanto. Mi madre, por ejemplo. Siempre hemos tenido una relación complicada, de esas en las que hablas todos los días pero nunca dices lo que te importa de verdad. Llevamos años así. Pues de repente, en una llamada, la noté, distinta. No en la voz, sino en la forma de dirigirse a mí. Más distante. Casi educada. Como si yo fuera alguien con quien se tiene cariño, sí, pero no esa intimidad de madre-hija que duele. Me dijo: ¿cómo va lo del archivo? Y yo dije: ¿qué archivo? Ella rió flojo y dijo: el trabajo, mujer. Y yo supe en ese momento, con una frialdad que me heló por dentro, que en la versión de la vida que ella estaba viviendo ahora mismo yo ya no trabajaba en atención al cliente, ni en tienda, ni cara al público. Trabajaba archivando. En una oficina. Sentada. Invisible. Como la voz me había dicho.
Lo peor de todo no fue eso. Lo peor fue que, cuando colgué, sentí alivio. Un alivio sucio. Pensé, mejor así. Mejor un poco menos de intensidad emocional. Mejor distancia. Y en ese pensamiento reconocí el tono de la otra voz. Era exactamente la clase de cosa que ella me decía por las noches. Y yo la estaba repitiendo ya despierta, como si fuera mía. No sé en qué momento concreto se cruzó la línea. No hay un antes y un después claros. Es más bien como esas tardes de invierno en las que empieza a anochecer sin que te des cuenta hasta que miras el reloj y ya no es tarde, es noche cerrada. Hubo un martes, lo recuerdo porque era día de basura orgánica, en el que desperté y el piso estaba ligeramente distinto. No redecorado. No cambiado de arriba a abajo. Solo, ajustado. El mueble de la tele, que toda la vida ha estado contra la pared de la izquierda, estaba ahora a la derecha. Las tazas de café que yo guardo arriba a la derecha del armario de cocina estaban abajo a la izquierda. La toalla del baño, que siempre cuelgo detrás de la puerta, estaba doblada en el radiador. Cosas pequeñas pero incontestables. Y en el dormitorio, encima de la cómoda, la foto que yo ya no reconocía, la del jardín con bugambillas, estaba enmarcada en un marco distinto. Como si llevara toda la vida ahí. Me tuve que sentar en la cama. Porque ahí entendí algo que no quería entender, que quizá todo esto no va de que estoy perdiendo la cabeza. Quizá va de que alguien, algo, está ajustando la historia para mí. Como quien reorganiza un cajón que estaba desordenado para ayudarte. Como quien te dice así está mejor, así es más limpio, así duele menos. Y quizá yo misma, por las noches, lo estoy permitiendo. Escuché una última grabación esa tarde. Todavía la tengo en la grabadora. No la he borrado porque, si la borro, tengo miedo de que entonces ya no quede nada de mí de antes. En esa última grabación casi no hablo yo. Habla sobre todo la otra voz. Dice, con esa calma triste que ya reconozco como casi familiar. Ya casi está. Ya casi no duele. Mi voz pregunta, ¿me voy a acordar? Y la otra, muy suave. No de todo. Pero no pasa nada. Lo que recuerdes será suficiente para que estés tranquila. Eso es lo que importa ahora. Yo digo, ¿y lo demás? Silencio. Luego, lo demás no era tuyo. Era una carga que te habían puesto encima. Ahora ya no hace falta. Hay una pausa larga después de eso, en la que solo se oye mi respiración. Una respiración muy tranquila, como de quien está a punto de dormirse de verdad por primera vez en meses. Y entonces, casi como un susurro cerca del micro, la otra voz añade. Descansa. Te quedas conmigo. Ya está. La grabación termina ahí. Desde esa noche, duermo. Duermo de un tirón. O eso dicen los relojes, mi pulsera cutre de actividad, la aplicación que mide las horas. Me despierto sin esa sensación de piel demasiado fina que tenía antes. Ya no escucho tanto el motor del frigorífico. Ya no me despiertan los pasos del vecino cuando llega tarde. No tengo esa alerta constante en el estómago. Debería estar contenta. Y quizá lo estoy. A ratos. Pero también hay otra cosa. Cada mañana, al abrir los ojos, tardo un segundo más en reconocer mi habitación. No porque esté distinta, aunque a veces, sutilmente, lo está, sino porque tardo un segundo en recordar que es mía. Es como si, durante una fracción muy corta en el momento de despertar, yo fuera otra persona. Alguien que se gira en mi cama, que mira mi techo, que respira con mis pulmones, pero que no soy yo exactamente. Solo un eco. Alguien que se ha quedado aquí conmigo, o que me ha dejado quedarse aquí a mí, no lo tengo claro. No he vuelto a hablar en voz alta a la grabadora desde esa última noche. No le he dado a RF conscientemente. Pero alguna madrugada, cuando voy al baño a beber agua, la he visto con el piloto rojo encendido. No la he tocado. Por la mañana el piloto está apagado. No me atrevo a darle al play. No sé si no quiero saber lo que dice o si me da miedo hacerle daño a algo que ya está hecho. A veces, mientras me lavo los dientes, me quedo mirando mi cara en el espejo del baño. La veo parecida a siempre, sí. Pero hay gestos que no reconozco del todo. Una manera de subir un poco la barbilla. Una forma más directa de sostener la mirada, como si por fin hubiera alguien que mira desde dentro con decisión. Es raro decirlo así, pero lo voy a decir igual, a veces
al verme en el espejo, tengo la sensación de estar ocupando un sitio que antes no era del todo mío. Y la calma que siento, una calma nueva, espesa, casi dulce, tiene una parte que no me pertenece del todo. Yo sé que esto suena a locura. Sé cómo suena. Sé que diría cualquiera: ansiedad, estrés crónico, disociación, depresión silenciosa, necesidad de reinvención. Y quizás sí. Quizá es eso. Quizá el cuerpo, para sobrevivir, hace sitio y punto. Quizá la cabeza, cuando se cae del todo, se rearma sola sin pedirte permiso. Como un archivo de ordenador que alguien reescribe encima. Pero hay un detalle que no puedo explicar con nada de eso. Es pequeño. Es tonto. Pero me da más miedo que todo lo demás junto. Hace una semana estaba doblando ropa en el dormitorio, con la ventana abierta. Era tarde. Ya casi noche. El piso estaba en silencio. Y sin querer, sin pensarlo, dije en voz alta: Ana, ¿estás cómoda así? Yo no hablo sola en segunda persona. Nunca lo he hecho. Nunca me digo Ana como si hablara con otra. Y lo más inquietante no fue que lo dijera. Fue lo que vino después. Sin abrir la boca, sin emitir sonido, escuché claramente una respuesta dentro de la cabeza. No fue pensamiento. No fue me estoy contestando mentalmente. Fue una respuesta con tono, con voz, con pausa. Sí. Ya casi sí. No dijo sí a secas. Dijo ya casi sí. Como si todavía hubiera un ajuste pendiente. Como si todavía quedara un borde que limar. Como si, en el fondo, yo no estuviera sola aquí. Y desde entonces me pregunto, con un miedo tranquilo, de esos que no te hacen correr pero no te dejan del todo en paz, si realmente sigo siendo la misma persona que empezó a agravarse hace unos meses o si, poco a poco, noche tras noche, alguien más ha ido entrando en mi sitio con una paciencia inmensa y unas manos muy suaves. No violento. No cruel. Solo, inevitable. A veces me consuela pensar que lo que sea que está aquí conmigo quiere cuidarme. O eso dice. Que quiere que duerma. Que quiere que deje de doler. Que quiere que no cargue cosas que no son mías. Eso suena bien, ¿no? Suena a eso que te dicen cuando estás rota: descansa, yo me encargo. Otras noches, cuando despierto a las 3:17 sin saber por qué, con el corazón en una calma que no siento como mía, tengo otra sensación completamente distinta. No miedo, exactamente. No horror. Otra cosa más amarga, la sensación de estar cediendo, muy despacio, el control de mi propia historia a una voz que habla con ternura porque no necesita gritar. Y no sé qué me asusta más. Si esta historia te ha acompañado esta noche, quédate un poco más con nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para escuchar las próximas voces. Tu presencia hace que ninguna de ellas se quede del todo sola. Buenas noches, Rafa. Me llamo Jaime, tengo 49 años, y esto que voy a contar no es una historia de miedo de las que se cuentan para impresionar. Ojalá lo fuera. Ojalá pudiera decir fue sugestión, fue el cansancio, fue que me quedé con aquello en la cabeza y ya está. Pero no. Esto es otra cosa. Y lo digo con cuidado, porque durante años he intentado no creer en nada, ni en santos, ni en mal de ojo, ni en gente que se queda a medio camino. Y sin embargo ahora soy yo el que tiene que dormir con una vela encendida en el pasillo, porque si la apago vuelve el olor. Voy a empezar por el final, para que entiendas la urgencia. Llevo 3 meses despertándome todas las noches a las 3:11. No es más o menos, no es sobre las 3. Es 3:11 exactas. Y cada vez que abro los ojos a esa hora, oigo su respiración al otro lado de la puerta del dormitorio. Él respira como cuando ya le quedaba poco. A veces tose. A veces intenta decir mi nombre, pero no le sale. Y yo siento otra vez ese mismo nudo en el estómago que sentí la noche en que le dejé morir solo. Esa es la parte que no puedo decirle a nadie sin que me miren con asco: yo le dejé morir solo. Te explico. Mi hermano pequeño se llamaba Rubén. Digo pequeño, pero éramos casi de la misma edad, yo del 76, él del 79. Crecimos en el mismo piso viejo de un barrio obrero en las afueras de Castellón, con paredes finas y la Virgen del Carmen colgada en la cocina. Mi madre siempre decía que Rubén había nacido más sensible.
No lo decía como insulto. Lo decía como quien dice: este no está hecho para esta vida. Él era el que se mareaba con la sangre, el que lloraba cuando un perro cojeaba, el que ponía el cuerpo en medio cuando mi padre venía a casa de mala leche. Yo era más duro, eso decían todos. El que aguanta. El que calla. El que no se rompe. Mentira. Hace 2 años le detectaron a Rubén un cáncer de esos que ya vienen con fecha escrita. Ni siquiera nos dieron mucha esperanza para disimular. Fue directo: vamos a intentar que esté cómodo. Eso fue lo que dijo la oncóloga. Cómodo. Como si estuvieras hablando de un sofá. Al principio nos turnábamos para cuidarle, mi madre por la mañana, yo por la tarde, y por la noche me quedaba yo también, porque a tu madre le sube la tensión si no duerme. Lo hacíamos en casa de mi madre, en el mismo salón donde de pequeños jugábamos con coches de plástico en el suelo. Sacamos el sofá grande y pusimos ahí una cama articulada que nos prestaron. Era raro ver todo aquello en el salón, tan colocado, tan limpio, oliendo a desinfectante barato en una casa que siempre había olido a tomate frito y lejía. Al principio Rubén estaba cansado, sí, pero hablaba. Hablaba mucho, de hecho. Cuando el dolor le dejaba, se le soltaba la lengua. Y ahí empezaron las cosas que yo no sabía que me iban a perseguir. Una de las primeras noches, cuando ya todos se habían ido y solo quedábamos él en la cama y yo en la silla, me dijo: no me dejes solo cuando toque, ¿vale? Lo dijo así, como diciendo cuando toque, con una tranquilidad que yo no tenía. Y yo, que no sé decir según qué cosas, le solté la respuesta fácil. Cállate, anda. Aún queda. Y él negó con la cabeza, muy despacio. No me dejes solo, repitió. Aunque sea para que oigas. Aunque yo no pueda. Yo, por dentro, noté el miedo. Ese miedo que no es miedo a la muerte en sí, sino miedo a ser testigo. No quería verlo apagarse delante de mí. No quería verlo luchar por aire. No quería oír ese sonido. Y odié a Rubén en ese segundo, te lo juro, odié que me lo pidiera a mí. Porque mi madre no podría, eso lo sabíamos todos. Y él lo sabía también. Por eso me lo dijo a mí. Y yo dije que sí. Le prometí. Vale. No te voy a dejar solo. Me acuerdo perfectamente de haber dicho esas palabras. Y me acuerdo perfectamente de que las dije mirando al suelo, no mirándole a los ojos. Eso también lo tengo grabado. Las semanas siguientes fueron una cuesta abajo desagradable que no voy a vestir de bonito. Rubén empezó a estar menos presente. Días enteros medio dormido, respirando como si tuviera peso en el pecho. A ratos abría los ojos y decía cosas raras, cosas que no sabíamos de dónde le venían. A ratos decía cosas clarísimas que me helaron la sangre. Una madrugada, sin venir a cuento, soltó: mamá no va a aguantar verme irme. Yo le dije que no dijera tonterías. Él siguió, con los ojos medio cerrados. Tú sí. Y luego, después de una pausa larga, añadió algo que yo en ese momento no quise procesar. Pero te vas a ir. No te vas a ir a casa. No te vas a ir a dormir. Solo, te vas a ir. Yo pensé que deliraba. Pensé que era la morfina. Y quizás sí. Eso fue lo que me repetí durante meses. Llegó la noche. Fue un martes. Lo tengo escrito en el móvil, en las notas, como un reproche permanente que me hago a mí mismo. Martes, 3:11. Te juro que no estoy inventando la hora. Era tarde. Mi madre llevaba 2 días sin dormir bien y estaba destrozada. Le insistí para que se fuera a la habitación un rato, para que cerrara los ojos aunque fueran 20 minutos. Ella dijo que no. Le dije que yo me quedaba. Que yo le avisaba si pasaba algo. Que se fiara de mí. Se fue. Quedé yo solo con Rubén. Y los ruidos. Digo ruidos porque no sé cómo llamarlos de otra forma sin que parezca que quiero hacer literatura. No eran voces. No eran golpes. Eran pequeños ruiditos que venían del pasillo, de la cocina, del recibidor. Como si alguien estuviera ahí fuera, moviéndose, esperando. Como cuando en un velatorio se juntan familiares en la entrada y tú, desde dentro, oyes susurros, roces de abrigo, pasos cortos. Eso, exactamente eso, pero sin nadie en casa. Yo no quise mirar. Me daba más miedo la idea de ver a alguien que no debería estar allí que la idea de seguir oyéndolo. Rubén respiraba con dificultad.
Cada vez hacía más ruido al coger aire. Yo le sujeté la mano. Era una mano fría ya, muy fría, con ese peso raro que tiene la gente cuando ya casi no está. Y de pronto sentí algo dentro de mí que no sé explicar bien. Fue como si de repente me pusieran encima toda la responsabilidad del mundo, como un abrigo mojado. Una sensación de este momento es tuyo, este momento te va a definir para siempre, no lo estropees. Y lo estropeé. Porque en ese momento exacto sonó el teléfono de mi trabajo. Yo estaba de guardia aquella semana. Coordinación de almacén. Nos llamaban a cualquier hora por cualquier mierda. Y aquella vez llamaron. Vibró en el bolsillo, pantalla encendida, número privado. Y lo único que pensé fue, si no lo cojo ahora se lía mañana a las 7 cuando abra el camión. 5 minutos. Solo 5 minutos. 5 minutos. Le solté la mano. Le dije en voz baja, ahora vuelvo, Rubén, ahora vuelvo, espera un momento, ¿vale? Y me fui a la cocina para no hablar delante de él. Respondí la llamada. Empecé a explicar que ahora no podía bajar al almacén, que estaba con un tema familiar, que se apañaran con la descarga. No estuve más de 4 minutos. No estuve. Cuando volví al salón, Rubén ya no estaba respirando. Y lo supe antes de verle la cara. Lo supe nada más cruzar el marco de la puerta. Porque el aire había cambiado. Hay un silencio especial cuando alguien se acaba de morir. No es el silencio normal de casa de madrugada. Es otra cosa. Es un silencio que pesa. No suena ni la nevera. No suena ni la calle. Es como si todo el espacio alrededor se quedara esperando a que tú mismo entiendas lo que acaba de pasar. Le llamé por su nombre. Le toqué la cara. Estaba aún tibia, pero ya sin esa pequeña vibración del aire entrando y saliendo. Le dije oye, como si fuera a responder. Le dije Rubén, más fuerte. Y luego, sin pensar, le dije lo siento. Y ahí pasó la primera cosa. Cuando le dije lo siento, se oyó claramente una exhalación que no era mía. No un suspiro. Una especie de soplido corto, muy cerca de mi oído derecho. Como cuando alguien está literalmente aquí, pegado, y suelta aire para hacerse notar. Me quedé helado. Noté piel de gallina hasta en los antebrazos. Me giré, esperando ver a alguien detrás de mí. No había nadie. Mi madre entró 2 minutos después, medio dormida, descalza, con esa cara rota que no quiero volver a ver nunca en mi vida. Y yo no pude decirle he fallado. Le dije se ha ido ahora mismo, mamá, ahora mismo, como si eso lo hiciera mejor. Como si ahora mismo significara le he acompañado hasta el final y no me he ido a hablar por teléfono. Esa mentira fue el primer ladrillo. Lo demás vino después. El velatorio fue al día siguiente, en el tanatorio del polígono. No voy a entrar en detalles. Gente que hacía años que no veía abrazándome como si me conocieran. Mi madre con mirada fija. Yo en piloto automático. Pero hubo un momento muy concreto que marcó el resto de todo esto. Una vecina de mi madre, de las antiguas, se me acercó muy seria. No vino con el lo siento mucho, hijo. No vino con el era muy bueno. Vino con otra cosa. Me cogió del antebrazo y dijo. No le gustaba la idea de quedarse solo. Me lo dijo así. Sin contexto. Sin pregunta. Sin saber qué yo había hecho. No le gustaba la idea de quedarse solo. Luego añadió, cumple lo que prometiste, Jaime. Es importante que lo cumplas. Yo no pude responderle. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Pensé, vieja bruja. Pensé, ¿quién te crees que eres tú para hablar de promesas que no has oído? Me aparté. Seguí saludando gente. Pero esa frase se quedó haciendo ruido en el fondo de la cabeza como una mosca. Después del entierro empezó el tema de la hora. La primera noche en casa, ya sin Rubén, me desperté a las 3:11 con el corazón acelerado. No por pesadilla. Despierto, alerta. Y escuché algo en el pasillo. Un arrastre leve, como de zapatilla arrastrándose por el suelo. Pensé que era mi madre levantándose al baño. Me levanté también. Fui al pasillo. El pasillo estaba vacío. La luz de la caldera hacía una manchita naranja en la pared. Silencio total. Pero el olor era el mismo que había tenido el salón las últimas noches de Rubén, ese olor dulce y agrio a medicación,
sudor frío y piel apagándose. El olor de final. Me tapé la boca con la manga sin darme cuenta. Me quedé así, quieto, escuchando. Y entonces, desde la oscuridad del pasillo, escuché un sonido que me dejó clavado. 3 respiraciones cortas, forzadas, idénticas a las que hacía Rubén cuando ya casi no podía coger aire. 3. Y luego una especie de tos ahogada, la misma tos que yo ya conocía de memoria. Me encerré en el baño y lloré allí, sin hacer ruido. Pero no lloré por pena. Lloré porque entendí. Entendí que él sabía que yo había salido. Entendí que se había ido solo. Entendí que se había ido sabiendo que yo no estaba cumpliendo lo que le prometí. Y entendí que no iba a dejarlo pasar. Las noches siguientes fueron iguales. 3 y 11, siempre 3 y 11. Me despertaba como si alguien me tocara el hombro. A veces incluso notaba peso en el colchón, en el borde, exactamente donde yo me sentaba en la silla cuando le cuidaba. Era un hundimiento suave, corto, pero estaba. Yo encendía la luz y no veía a nadie, pero el hueco seguía un par de segundos, como cuando alguien se levanta de la cama y la colchoneta tarda en recuperar la forma. Empecé a hablarle. No sé en qué momento exacto pierdes la vergüenza de hablar solo. Creo que es cuando el silencio ya pesa más que el ridículo. Una de esas noches, con la garganta seca, dije en voz baja. No te dejé. Solo fueron 5 minutos. Y al decir eso noté un aire frío en la cara. No brisa. Frío directo, como cuando abres el congelador y te pones demasiado cerca. Me entró un temblor en las rodillas. Lo tomé, no sé por qué, como un no. Como un no me mientas. Me tapé la cara con las manos y dije. Perdóname. Se fue el frío. Esto se lo conté a mi madre a medias. Le dije, me despierto a la misma hora que cuando, ya sabes. Ella bajó la mirada al plato y dijo algo que me sorprendió más que cualquier respiración en la noche. ¿Ves al centro de la calle San Vicente? Yo pensé que hablaba de la farmacia. ¿Para pastillas de dormir?, le pregunté. Y ella, sin levantar la vista, dijo. No. Al otro. Diles que necesitas cerrar algo. Ellos sabrán. Yo me quedé callado. Mi madre siempre fue de rosarios y santos de escayola, no de centros. Lo dijo con una naturalidad que me descolocó. El centro era, efectivamente, una consulta de esas discretas sin letrero oficial, solo un timbre con el nombre de una mujer, Amparo. Había una imagen de la Virgen al lado del felpudo, pero también había velas blancas consumidas hasta la mitad y un vaso con agua turbia en el suelo. Olía a incienso y a colonia barata. Nunca había entrado en un sitio así. No quería entrar tampoco, si te soy sincero. Pero llevaba 2 semanas despertando a las 3 y 11 con el corazón paralizado y ya no podía más. Amparo era una mujer de unos 60 y pico, con pelo recogido y ojos de esas personas que te miran demasiado. No calienta. Te mira y ya está, como si estuviera comprobando si dices la verdad. Me senté delante de ella en una mesa que parecía más comedor que despacho. Me ofreció agua. No la toqué. No me hizo preguntas tipo, ¿crees en algo? No tuvo ese tacto. Lo primero que dijo fue, ¿quién es el que no quiere estar solo? Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que no pude contestar durante unos segundos. Cuando pude hablar le dije, mi hermano. Y añadí, casi sin querer, murió hace 2 semanas. Ella asintió, como si confirmara un dato que ya tenía. Vale, dijo. ¿Qué le prometiste? Ahí ya no pude más. Lloré delante de una desconocida, como un crío. Pero no lloré con pena bonita. Lloré con rabia y culpa. Le conté todo. Se lo conté rápido, con frases cortas, casi pidiendo perdón entre palabra y palabra. Le dije lo de la llamada. Le dije lo de los 5 minutos. Le dije lo de la vecina en el tanatorio. Le dije lo de las 3 y 11 y la respiración en el pasillo. Lo solté todo de golpe. Ella escuchó en silencio, sin tocarme, sin interrumpir. Cuando terminé, se inclinó un poco hacia adelante y dijo, muy simple. No se fue enfadado. Se fue con miedo. No sé por qué esas palabras me atravesaron tanto. No se fue enfadado. Se fue con miedo. Yo pensé que venía a decirme está enfadado porque le fallaste. No. Amparo dijo otra cosa. Dijo miedo. Y añadió.
Y el miedo se queda pegado donde se quedó solo. Yo no sabía qué hacer con esa frase. Le pregunté qué tenía que hacer yo. Que si tenía que rezar algo, encender velas, llevarle flores. Me daba igual. Quería instrucciones. Quería procedimiento, como en el trabajo, dime qué hay que hacer y lo hago, pero dime algo. Ella negó con la cabeza. No va de rezar, dijo. Va de cumplir. Lo que no le diste en vida se lo tienes que dar ahora. Acompañarle. Hasta que él entienda que, aunque te fueras, no le abandonaste. Y cuidado, me miró fijo. Acompañar no es llamar. Acompañar es estar. Yo pensé que hablaba en metáfora, así que dije, vale, pues le hablo por las noches. Y ella dijo, no basta con hablar. Te va a pedir que estés. No supe qué significaba eso hasta que lo viví. Esa misma noche preparé el salón de mi madre como si Rubén siguiera allí. Aparté el sofá, dejé el hueco donde había estado su cama articulada. Coloqué la silla en el mismo sitio exacto donde me sentaba de madrugada. Apagué todas las luces menos la de la cocina, que dejaba una claridad suave entrando al salón, igual que esas últimas noches. Me senté. Eran las 2:55. Me quedé quieto. No miré el móvil. No puse música. No recé. Solo me senté y esperé. A las 3:11 en punto el aire cambió. No se movió nada que yo pueda demostrarte. No se abrieron puertas. No se encendieron luces. Solo cambió el aire. Se volvió más pesado, más espeso, más cargado. Y entonces sentí, con una claridad física que me dejó sin respiración, que alguien se sentaba en la cama que ya no estaba. Te juro que la cama no estaba. Estaba el hueco vacío en el suelo. Pero sentí el peso. Lo sentí en las piernas, en el suelo, incluso en la forma en que la luz se alteró un segundo. Era como si la realidad tuviera memoria propia y estuviera repitiendo la escena con o sin muebles. Yo, que pensaba que me iba a poner a temblar, no temblé. Me salió una calma que no sabía que tenía. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas como hacía aquellas noches y dije, muy bajito. Estoy. ¿Vale? Estoy. Y ahí pasó lo que Amparo decía. No hubo psicofonía. No hubo Jaime en eco. Nada de eso. Lo que hubo fue presencia. Densa. Triste. Y una cosa peor, pude sentir el miedo de Rubén. No su enfado conmigo. Su miedo. Ese miedo puro y animal de no quiero estar solo cuando se me vaya la luz. Estaba entero en la habitación. Era como estar al lado de alguien que está a punto de cruzar una puerta y sabe que detrás no hay nadie esperándole. Ese miedo se me clavó en el estómago como una piedra caliente. Yo no supe qué hacer. Así que hice lo único que podía, le di la mano. Sí. Al aire. Extendí mi mano al hueco donde habría estado la suya. Me quedé con la palma abierta, torpe, sintiéndome ridículo, pero sin retirarla. Noté frío al principio. Frío puro, como tocar metal de madrugada. Luego noté, peso. No calor, peso. Muy leve. Como cuando un niño pequeño apoya apenas los dedos en tu mano para asegurarse de que sigues ahí. Y en ese momento, sin yo decir nada más, se me vinieron a la cabeza palabras exactas. No eran pensamiento mío. Eran suyas. No oí su voz como sonido en la oreja, pero sí dentro. 3 frases. No me dolió. Me dio miedo. No tardes. Lloré en silencio, con la boca apretada para no hacer ruido y no despertar a mi madre. Y repetí, casi sin voz. No tardo. No tardo. No tardo. Estuvimos así mucho rato. No sé cuánto. Perdí la noción del tiempo. Hubo un momento en que el aire dejó de pesar tanto. El frío en la mano se fue. Sentí, y esto es lo más raro de todo, como si alguien soltara por fin un tipo de tensión que llevaba agarrando demasiado tiempo. Algo que no era mío. Como un suspiro grande que no salió de mi pecho, pero que yo noté igual. Desde esa noche sigo despertándome a las 3:11, sí. Eso no ha cambiado. Pero ha cambiado otra cosa. Ya no escucho la tos ahogada en el pasillo. Ahora escucho pasos normales. Pasos tranquilos. 2 o 3. Como de alguien que viene a mirar y se va. A veces noto que se sienta en el borde de mi cama un momento, igual que antes, pero ya no pesa ese miedo desesperado. Pesa otra cosa. Algo que
que nunca he sido de palabras de fe, solo puedo describir así: pesa descanso. No paz. Descanso. Amparo me dijo que tardaría. Que no es hacer una noche la vela y ya está. Que hay que acompañar hasta que se termine de ir. Acompañar hasta que él y yo podamos estar en la misma casa sin ese nudo clavado en medio. Que la deuda que se crea cuando abandonas a alguien en el último tramo no se paga con flores ni con misas. Se paga estando. Sosteniendo. Diciendo estoy aquí hasta que ya no haga falta decirlo. Yo no sé si eso sirve para todo el mundo. No voy a ir dando lecciones a nadie. Solo sé que, desde que hago esto, mi madre duerme. Y yo, aunque siga despertándome a las 3:11, ya no me despierto con esa culpa que me abría el pecho. Ahora me despierto con otra cosa. Una especie de responsabilidad tranquila. Te voy a ser sincero, hay noches en las que me pregunto si esto es bueno. Si estoy ayudando de verdad a mi hermano o si me estoy atando a algo que no me va a soltar nunca. A veces pienso que en algún momento voy a tener que decirle: Rubén, ya vale. Ya está. Puedes irte. Pero todavía no puedo. Todavía no me sale. Todavía, cuando me siento en esa silla y extiendo la mano al hueco donde ya no hay cama, sigo oyendo aquellas palabras suyas de antes de irse: no me dejes solo cuando toque. Y creo que, hasta que deje de oírlas, no me está permitido dormirme del todo. Si esta historia te ha acompañado esta noche, te agradezco que te quedes cerca. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando. A veces contar estas cosas en voz alta es la única forma de que no se pierdan.